¿Qué es el colesterol? Esta molécula de vital importancia para nuestro organismo es una sustancia serosa que se encuentra principalmente en la sangre y en las membranas celulares. Estas son esenciales también para la producción de hormonas, siendo precursores, y también para la síntesis de vitaminas, por ejemplo, la vitamina D. Aunque cumple funciones importantes a nivel del organismo, niveles elevados puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Existen dos tipos de colesterol. Primero tenemos lipoproteínas de baja densidad, que es conocido como LDL, y también tenemos lipoproteínas de alta densidad, que es conocido como HDL. Y hablando específicamente más acerca del LDL, coloquialmente es conocido como el colesterol malo. Este se encarga de transportar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos del cuerpo. Se sabe que niveles elevados de LDL puede conducir a la acumulación de placa en las arterias, lo que deriva en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Por otro lado tenemos al HDL, que es conocido como el colesterol bueno. Este retira el exceso de colesterol de las arterias y devuelve el colesterol al hígado para después ser eliminado del cuerpo. Se sabe que tener altos niveles de HDL puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué es de vital importancia o es relevante estudiar el colesterol? Principalmente porque es muy clave mantener un equilibrio saludable entre LDL y HDL para proteger la salud vascular. Esto se puede lograr mediante una dieta balanceada, también con ejercicio regular y en algunos casos específicamente con medicamentos que deben ser recetados por un profesional de la salud. Entonces, la síntesis del colesterol va a iniciar a partir de la condensación de 2-acetil-CoA para generar acetoacetil por la enzima tiolasa. Posteriormente a este último compuesto se le va a adicionar otro acetil-CoA para generar HMG-CoA mediante la acción de la enzima HMG sintasa. Posteriormente se va a dar la reducción del mevalonato. Para esto se requiere que dos moléculas de NADPH donen sus electrones. Esta acción va a ser realizada por la enzima HMG reductasa, la cual es muy importante para la industria farmacéutica, ya que va a permitir la regulación del colesterol. Posteriormente, el mevalonato va a ser convertido a unidades de isopreno, activado a partir de diferentes fosforilaciones secuenciales por enzimas sinasas. Posteriormente se van a requerir 6 unidades de este escualeno activado para posteriormente poder condensarlo secuencialmente para formar una molécula de 30 carbonos denominada escualeno. Esto va a ser realizado por diferentes enzimas. Después, el escualeno va a ser convertido igualmente a lanosterol por diferentes enzimas como el escualeno epoxidasa o óxido escualeno lanosterol, los cuales van a reorganizar los átomos de carbono del escualeno para dar lugar al lanosterol. Finalmente, se da la formación del colesterol a partir de este último compuesto del lanosterol. Posteriormente, el colesterol que es sintetizado por nuestro cuerpo humano es de origen lipofílico, por lo que puede ser transportado por el torrente sanguíneo y ser aprovechados por los hepatocitos o los tejidos periféricos. Aquí es donde el colesterol va a poder ser almacenado y utilizado como un elemento estructural de las membranas celulares o ser precursora de hormonas esteroideas. Adicionalmente, el cuerpo humano, como no puede degradar esta estructura del anillo del colesterol, va a optar por la secreción del mismo mediante la formación de ácidos biliares. Como hemos visto previamente, existen los LDL y los HDL, que son lipoproteínas de alta y baja densidad, respectivamente. Entonces, el problema es cuando existe un excesivo ingreso a partir de la ingesta de LDL, que es la que va a liberar mayor cantidad de colesterol hacia los tejidos, pudiendo así quedarse en estas paredes, generando así llamadas placas en las arterias, incrementando las enfermedades cardiovasculares, entre otras más. Asimismo, es indispensable la presencia de los HDLs, la cual van a regresar el colesterol liberado hacia el hígado y hacia los tejidos esteroidogénicos. Al inhibir la enzima se reduce el colesterol intracelular, lo que induce la activación de una proteasa que se encarga de separar las proteínas SREBP del retículo endoplasmático. Estas proteínas se translocan al núcleo y se encargan de activar la expresión genética del receptor LDL. En resumen, la reducción del colesterol en los hepatocitos debido a la inhibición de la enzima HGME-CoA reductasa induce una mayor producción de receptores LDL que ayudan a reducir el LDL en sangre y sus precursores IDL y VLDL. El medicamento tiene dos mecanismos de acción, la reducción en la producción de colesterol y el aumento de receptores LDL.
Con el fin de reducir la producción de colesterol, las estatinas inhiben la enzima HMG-CoA reductasa, evitando la formación del mevalonato, un sustrato esencial para la formación de colesterol. Para esto, las estatinas compiten con el sustrato usual de la enzima por su sitio activo. Una vez se han unido al sitio activo de la enzima, las estatinas causan un cambio conformacional del sitio activo, haciendo el medicamento altamente específico y efectivo. Al inhibir la enzima se reduce el colesterol intracelular, lo que induce la activación de una proteasa que se encarga de separar las proteínas SREBP del retículo endoplasmático. Estas proteínas se translocan al núcleo y se encargan de activar la expresión genética del receptor LDL. En resumen, la reducción del colesterol en los hepatocitos debido a la inhibición de la enzima HGME-CoA reductasa induce una mayor producción de receptores LDL que ayudan a reducir el LDL en sangre y sus precursores IDL y VLDL. Ahora yo les voy a hablar un poco acerca de los resultados que obtuvimos de nuestra revisión bibliográfica. Primero vamos a hablar acerca de cuáles son los fármacos más utilizados para el control de colesterol, empezando por un grupo de fármacos que se llaman estatinas. Las estatinas, como ya les he mencionado, son fármacos que se utilizan para disminuir los niveles de colesterol, ya que se encargan de inhibir a esta enzima que se llama HMG coenzima A reductasa, que está directamente involucrada en la síntesis de colesterol. De esta manera, este grupo de fármacos ayudan a disminuir también los niveles de LDL colesterol en la sangre y de triglicéridos. Bueno, por este motivo también se encuentra que las estatinas están relacionadas con la disminución de riesgo de ciertas enfermedades, en especial del corazón, como por ejemplo la aterosclerosis coronaria o el CHD, que son Coronary Heart Disease, son enfermedades de corazón bastante graves. Las estatinas son el grupo de fármacos que más suelen recomendar los expertos y que se recomiendan más en la literatura académica para tratar problemas relacionados con el colesterol. Esto es debido a que presenta una gran cantidad de ventajas, no solamente con desarrollar una mayor resistencia a enfermedades cardíacas, como ya he mencionado anteriormente, sino ya que también traen un montón de beneficios para otros tejidos, por ejemplo, empezando con beneficios para el tejido epitelial vascular. También ayudan a disminuir la inflamación que causa el colesterol LDL. Y de igual manera están involucrados en otros sistemas, como por ejemplo en el sistema de plaquetas, en el crecimiento del músculo liso y también ayudan a aumentar a controlar la viscosidad y a mejorar el flujo sanguíneo. De igual manera, a pesar de que las estatinas no suelen tener como efectos secundarios relacionados muy visibles y que los tratamientos no suelen tener como efectos negativos, aún así se han identificado algunas enfermedades que podrían estar relacionadas con el consumo de estatinas, empezando con las miopatías, pero este punto va a ser desarrollado más adelante. De esta manera, de entre las estatinas, la que más suele ser recomendada por expertos y profesionales es la simvastatina, ya que no solo es fácil de sintetizar, sino que también requiere dosis moderadas, entre 20 a 40 miligramos. De igual manera, se ha identificado que con las simvastatinas se ha logrado una reducción del 35% en los niveles de colesterol y de LDL colesterol en los cuerpos de las personas, y de igual manera se ha logrado una disminución del 34% en el riesgo de desarrollar miopatías o enfermedades cardíacas. La simvastatina, al igual que otros medicamentos como la lovastatina y la pravastina, son fármacos que pueden sintetizarse a partir de fermentación fúngica, en específico del hongo Aspergillus tertius, y se pueden extraer y purificar a partir de las rutas metabólicas de esta, como por ejemplo la ruta del citocromo 450. Otros medicamentos bastante comunes son la atorvastatina y la serivastatina, que en cambio se sintetizan solamente de forma sintética. Finalmente, en la literatura se reporta que la prescripción de estos fármacos debe ser solamente para personas que tienen un mediano o elevado riesgo por la presencia de colesterol en sus cuerpos, ya que cuando los niveles de colesterol no son tan altos y el riesgo es bajo, es mejor solo recomendarles un cambio de dieta. De igual manera, se ha identificado que hay algunas personas que son intolerantes a las estatinas, así que para esto se recomienda otros medicamentos, en especial los secuestradores de ácidos biliares, que son fármacos que básicamente impulsan a que el mismo organismo se deshaga del colesterol, o por ejemplo la niacina, que es básicamente ácido nicotínico, es un tipo de vitamina B que ayuda igual a que los niveles de triglicéridos y de LCL en la sangre se reduzcan. Igual se pueden combinar varios de estos tratamientos para lograr un mejor resultado. Es importante discutir acerca de cuáles son los efectos adversos que pueden existir en este tipo de fármacos. Y empezando con el grupo de las estatinas, podemos tener síntomas asociados, por ejemplo, al dolor muscular, que están incluidos la mialgia o radiomiólisis. Por otra parte, este fármaco tiende a subir un poco las cantidades de azúcar en sangre, por lo cual pueden tener una relación de riesgo mínimo, el que puedan adquirir una diabetes mellitus, cualquier tipo de diabetes, y finalmente podemos tener enzimas hepáticas elevadas. Otros de estos efectos adversos pueden ser tanto las náuseas, vómitos o también por dolores de cabeza. Diferentes tipos de incidencia con estos efectos adversos, y en Latinoamérica
hay un 15% de pacientes que pueden presentar estos efectos adversos, sobre todo los que son musculares. En cambio, comparado con una población norteamericana, esto llega solo a un 10.5%, en lo cual podemos llegar a observar diferencias tanto genéticas, la variabilidad genética entre las dos poblaciones son muy diferentes, y es importante tomar esto en cuenta, ya que el dosaje puede ser diferente entre cada una de las poblaciones y que ninguno vaya a llegar a un efecto tóxico. Por otra parte, dentro del Ministerio de Salud Pública tenemos presencia de simvastatina como un fármaco básico en el cual pueden tener acceso toda la población ecuatoriana. Sin embargo, hay que recordar que este tipo de fármacos no funciona con personas diabéticas o que pueden tender a tener diabetes por la subida de azúcares, y es por eso que hay que recordar que las simvastatinas no son adecuadas para este tipo de pacientes. Como segundo lugar tenemos a los secuestradores de ácidos biliares. En un ejemplo específico de fármaco podemos tener las colestidamidas, y los side effects que puede presentar son principalmente la constipación. También pueden presentar los pacientes estreñimiento, también una sensación arenosa en la boca al momento de tomarse este tipo de fármaco de forma oral, y finalmente acidificación. Esto únicamente con los pacientes que han tenido problemas renales y no se recomienda utilizar este tipo de medicamento en ellos. También haciendo una citación a los laboratorios ODAN en 2022, se ha mostrado que este tipo de fármaco tiende a inhibir tanto las vitaminas como la K, A y D, pero son en casos muy raros que no ocurre con mucha frecuencia. A la toxicidad que puede tener este tipo de fármaco, y entre estos podemos tener las inhibiciones de la vitamina, sobre todo de la absorción de la vitamina K, y el que haya este problema puede tener factores en la coagulación. Por otra parte, puede inhibir la actividad de ciertos medicamentos como warfarinas, tetraciclinas u otros como las estatinas. Las niacinas. En ausencia de esta vitamina B3 puede causar enrojecimientos, picor en la piel y también el aumento de la tos. En cambio, cuando está sobreexpresada este tipo de vitaminas, puede causar diarreas, vómitos y náuseas. Hemos comparado dos estudios en los cuales el primero, publicado en la página oficial de la Universidad de Harvard, menciona que los norteamericanos no padecen de deficiencia de vitaminas, y que este es un tratamiento muy alterno para utilizarlo en pacientes que tengan el colesterol alto. Por otra parte, tenemos que en Latinoamérica pues, existen poblaciones en las cuales sus dietas no están basadas 100% en aminoácidos, y es por eso que tienen esta carencia de niacinas. También puede ser otra de las razones que el nivel de cirrosis y también de alcoholismo son relevantes en Latinoamérica, y es por eso que el utilizar este tratamiento con vitaminas B3 son muy buenas. Como vimos anteriormente, las estatinas son el estándar de atención para el manejo de la hipercolesterolemia actualmente. Sin embargo, existen otros tratamientos en la literatura interesantes, como son el inclisiran. Este es un medicamento prometedor de la marca Leqvio que trata de un sistema de ARN de interferencia, en donde se inyecta de forma subcutánea este fármaco para que pase por los torrentes sanguíneos y llegar al hígado, en donde sufre una serie de eventos hasta ser reconocido por el sistema RISC. Y su cadena sin sentido se une a la secuencia complementaria, en donde se busca reducir el ARN mensajero de esta proteína PS5K9, que trata de una serina proteasa que regula los niveles de LDL en el cuerpo, ya que dirige esos receptores hacia su destrucción. Por lo tanto, reducir su actividad aumenta la cantidad de receptores disponibles para eliminar este colesterol malo. Los inhibidores de esta proteína son evolocumab y alirocumab, que en cambio son anticuerpos monoclonales, pero ya fueron aprobados por el FDA en el 2015. El ácido bempedoico es otro tratamiento alternativo, y este trata de un profármaco, en donde se convierte en su forma activa en el hígado, y este en cambio inhibe la enzima ATP-citetoliasa para reducir los niveles de acetil-CoA y por ende también disminuye la síntesis del colesterol. Fue aprobada en el 2020. Otro ejemplo son los agonistas del XR, en cambio es un fármaco emergente. Los LXR son factores de transcripción que regulan la expresión génica tanto del metabolismo de los lípidos y del colesterol. Así que al ser agonistas pueden potenciar el transporte inverso o incluso inhibir la absorbancia intestinal del colesterol. Pero en investigaciones con ratones se ha visto que aumentan la lipogénesis hepática. Por ende, este fármaco sí necesita más investigación. Por lo tanto, las estatinas siguen siendo fundamentales, ya que muchos de los fármacos que vimos ahora son complementarios y otros necesitan también de más investigación. Entonces, como conclusiones, en primer lugar tenemos que es indispensable tener una dieta balanceada para tener ambos tipos de colesterol, tanto HDL como LDL. Los dos son necesarios y cumplen funciones determinantes en el organismo. Simplemente debe haber un equilibrio. También determinamos que las estatinas son un medicamento altamente efectivo que se basa en la inhibición de la enzima hidroximetilglutaril coenzima A reductasa y la sobreproducción de los receptores LDL.
Además, el estudio de nuevos medicamentos es complementario a este fármaco estrella, pero es necesario seguir con más investigaciones para encontrar nuevos targets.